Desde los instrumentos de recolección de datos, como parte del proceso que se adelanta durante el proyecto de investigación, la participación infantil, espacios de promoción escolar, se hizo necesario recolectar la información en el contexto del Centro de Desarrollo Infantil Hogares Soachaúne. A partir de los diferentes instrumentos que pueden apuntar a la intencionalidad de analizar las percepciones de las docentes alrededor de la participación infantil y la vinculación de los niños en los escenarios, lo que de manera directa se convierte en el reto de identificar las percepciones, adentrarse al contexto y a la documentación existentes para dar cuenta de un plan de formación y de fortalecimiento al talento humano. Un insumo que de alguna manera se ha posibilitado recoger a través de los instrumentos que han sido aplicados, entre ellos instrumento matriz de observación, instrumento matriz de análisis, entrevista semiestructurada dirigida a las docentes del jardín y entrevista semiestructurada a grupo focal dirigido a los niños y a las niñas. Acciones que desde luego inciden de manera directa para poder recoger, observar, identificar aquellos escenarios en los que se moviliza y se materializa la práctica pedagógica. Ahora bien, la perspectiva de análisis que acoge este proceso de investigación es el análisis narrativo, el cual examina cómo los participantes cuentan sus historias y construyen narrativas sobre sus experiencias. Se enfoca la manera de comprender cómo los individuos interpretan y dan sentido a su vida cotidiana a través de los relatos personales o a las vivencias en colectivo, por lo que es necesario posicionarse inicialmente desde una mirada no estandarizada a las respuestas, sino al proceso claro que transcurre en los procesos vivenciales del aula y del quehacer pedagógico. Ahora bien, también es importante reconocer el contexto histórico y social en el que se desarrolló cada uno de los momentos y en el que convergen todas las situaciones cotidianas. Como lo dices Hernández y Sampieri, efectivamente se enfoca en la estructura de las historias y cómo estas narrativas reflejan la identidad y el significado personal. Desde luego, desde una narrativa individual y personal que construye historia, que acoge y efectivamente moviliza las acciones personales, desde esas categorías que se entretejen y que dan pista o apertura a cada uno de los procesos. ¿Para qué? Para que desde luego se construya una narrativa general, una movilización que recoja y analice cada uno de los momentos, de las historias, de las posibilidades que se dan en el diálogo y en las interacciones sociales. Una posición que desde luego nos lleva a replantearnos que lo que implica es resignificar la voz, el sentido humano, la validación de la otra persona como saber específico y desde luego que en conjunto y en colectivo se construye y moviliza cada una de las acciones diarias y cotidianas que tienen que ver con la participación infantil y la materialización de cada una de las apuestas pedagógicas en las aulas a través de las conversaciones con los niños y con las niñas, a través de la disposición de los escenarios y con ello también en la transformación de los imaginarios que tiene cada una de las maestras. Bueno, a continuación les voy a explicar 7 pasos claves que nosotras vamos a tener en cuenta dentro de nuestro proceso de análisis de instrumentos, teniendo en cuenta el enfoque del análisis narrativo y la mirada del autor Hernández Sampieri, el cual nos plantea dentro de una investigación cualitativa estos pasos claves. Primero, partiendo desde la recolección de datos, como las entrevistas semiestructuradas, los audios, los documentos, los videos, nos va a permitir adentrarnos en esa información directa del tema en específico, que es en este caso la participación infantil. Seguido de ello, se encuentra la contextualización del evento, la cual nos va a permitir adentrarnos en ese contexto histórico y social que se está desarrollando el evento en el momento y cómo éste intercede dentro de esta narrativa o sucesos. Luego de ello está el análisis de los instrumentos en el cual con esta información que hemos recolectado empezamos a identificar esos patrones y esas categorías que nos van a permitir buscar semejanzas, diferencias para poder iniciar con esta primera etapa de análisis de la información.
Bueno, como cuarta clave nos plantea el autor la construcción de una narrativa general, en la cual se busca que esas experiencias de los participantes se organicen de una manera secuencial y cronológica y se aborden desde una manera más amplia, íntegra y organizada para tener en cuenta una mirada más concreta de esas narraciones ofrecidas por los participantes. Como quinta clave nos plantea la interpretación y generación de significado, en la cual los investigadores buscamos interpretar cada uno de estos eventos que ocurren allí y las intervenciones conscientes e inconscientes que plantean los participantes, tales como las emociones, el lenguaje verbal, no verbal, con los gestos, con los movimientos que realizan y cómo esto puede intervenir de forma directa en el análisis de la información. Seguido de ello está la revisión y la validación, en la cual se realiza la triangulación de la información. Se busca, desde lo que plantea el autor, reconocer métodos, investigaciones, teorías que nos permitan contrastar y corroborar esta información para que sea válida y confiable en lo que se entregan los resultados. Y por último, el informe final, el cual damos como resultado un reporte narrativo que describe esas vivencias y eventos en un formato asequible y organizado que nos permite recopilar esas categorías principales, esos criterios que vamos a tener en cuenta y lo que emerge durante el análisis. Bueno, luego de tener claro las perspectivas y los procesos de análisis, es importante realizar ese reconocimiento de las diferentes categorías y subcategorías que se definieron para el diseño y la aplicación de los instrumentos, teniendo como mayor exponente al autor de Roger Hart y la escalera de la participación. Dentro de estas categorías encontramos inicialmente la participación infantil, donde realmente vamos a evidenciar si hay una participación activa dentro de estos entornos. Encontramos tres subcategorías. Encontramos la subcategoría habitual, que es vista desde lo constante y la parte natural de la vida de los niños, es algo inherente a ellos como tal. Desde lo genuino, que la participación pues, de nuestros niños y nuestras niñas sea auténtica y sin ningún tipo de manipulación, que realmente los docentes y adultos que estén a su alrededor se los permitan. Lo consciente, que está entendido desde el proceso en que participan y cómo participan y sus implicaciones acorde a ello. Bueno, seguida de esta encontramos los espacios de participación que se brindan en el contexto del CDI y encontramos las dos subcategorías. La cotidiana, vista obviamente desde esa participación integral que integra, valga la redundancia, en todas las áreas de la vida de los niños y de las niñas, y la inclusiva, donde realmente se evidencia si hay una participación activa de una manera equitativa para todos los niños y las niñas que hacen parte dentro del CDI. Bueno, y por último tenemos la categoría de la percepción de las docentes, vistas desde esa atención y percepción empática, donde se va a observar si las maestras que están a cargo de estos grupos tienen una escucha activa y sensible acerca de esas comprensiones y opiniones de nuestros niños y nuestras niñas. Y por último tenemos la subcategoría de narrativas, donde se tienen en cuenta todos esos relatos, esas expresiones, sus ideas, sus emociones, y cómo los adultos las tienen en cuenta o no dentro de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el CDI. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos darles a conocer cómo va a ser ese análisis de datos en nuestra investigación, los instrumentos que se van a utilizar y obviamente esas categorías que son tan importantes para poder darle un hilo conductor a todo nuestro proceso investigativo frente al tema.